Entonces, calienta la pólvora de mercurio, obviamente con otros materiales y elementos, el vapor se condensa y mediante... Aquí hay una película, que es lo que vio la filtración. El mercurio, como es más denso y más pesado, cae al fondo y el resto de los vapores siguen su curso hasta condensarse en lo que sea el resto de vapores y el mercurio. En algunos otros casos, es obtenida mediante decantación en los ríos o en los lagos. Este método es un poco menos ortodoxo, ya que muchas veces no se toman las precauciones pertinentes para hacer uso de este elemento. Y lo que ocasiona es que a la hora de tú tomar el elemento en las manos desnudas, tener contacto con la piel, lo que pasa es que muchas veces la absorbes y es donde comienza la contaminación. No existiría problema si fuera mercurio elemental, ya que el mercurio metálico líquido no se absorbe ni por ingestión ni por contacto con la piel. En cambio, es peligroso por su potencial de liberación de vapores de mercurio. El mercurio es un elemento que está presente naturalmente en el medio ambiente. El problema es que cuando es liberado se evapora, viaja con corrientes de aire y luego cae nuevamente a la tierra. Algunas veces cerca de la fuente original, otras veces muy lejos. Cuando el mercurio entra en el medio ambiente acuático es cuando es el problema. ¿Por qué? Porque los microorganismos lo empiezan a consumir y se crea el metilmercurio, que es un compuesto mucho más tóxico que el mercurio elemental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los microorganismos lo ingieren, por ende, gracias a la cadena alimenticia, los peces ingieren estos microorganismos, los cuales a su misma vez son ingeridos por los seres humanos. Ahí es cuando tenemos el problema más grave de contaminación en nuestras personas. Otras maneras de liberación es mediante las fábricas, quema de combustibles fósiles, en la agronomía, mediante fertilizantes. Pueden ser agudas y crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, las fuentes de exposición agudas son las industrias en las cuales son contaminantes de ríos, lagos y lagunas. La fuente de exposición crónica es mediante el contacto. El contacto puede ser continuo o intermitente. Un ejemplo de contacto continuo puede ser la minería. Un ejemplo de contacto intermitente puede ser practicar la pesca u otro deporte en el cual estés interactuando. El mercurio en la bioacumulación se trata de que los peces absorben el metilmercurio por sus tejidos musculares y los peces no lo pueden eliminar instantáneamente. Después de una bioacumulación viene una biomagnificación, que se trata de una cadena alimenticia en la cual los peces son parte de dicha cadena y los depredadores, como son aves, seres humanos, etc., vienen siendo afectados por la bioacumulación que tienen los peces sobre la cadena alimenticia. El mercurio también tiene biotransformación. El mercurio se puede biotransformar de 4 maneras: la oxidación por vapor, la reducción de mercurio divalente, la metilación de mercurio y la conversión de metilmercurio. Aproximadamente un pez en sus tejidos tiene de 0.05 a 1.4 de mercurio, con un pH y acidez normales. El pH y la acidez, si son mayores, la concentración de mercurio en el pez es mayor. Un ejemplo de peces que pueden tener altas concentraciones de mercurio en sus tejidos son el tiburón, lucio, caballo y atunes. San Joaquín es un pueblo mágico en medio de la Huasteca mexicana, en el cual existe cerca de 30 minas clandestinas de mercurio, lo cual implica un riesgo enorme, ya que hace algunos años pasó una situación similar en Japón. En Japón hay un pueblo llamado Minamata, donde había una gran concentración de mercurio. Entonces un día llegó una fábrica y comenzó a utilizar el mercurio como catalizador para el PVC. Lo que sucedió después de eso fue que la misma fábrica
vertía sus residuos en el río o en los lagos, lo cual los peces lo ingerían y por ende razón en los humanos. Los primeros en percatarse que estaban actuando de manera errónea eran los gatos, porque tenían síntomas y comportamientos extraños a como los tenían regularmente. Ahí se vieron cerca de 28,000 personas afectadas entre 1965 y 1969. Después de esto, lo que hizo el gobierno para intentar controlar un poco o reducir los impactos a la población fue que les dio gastos médicos de por vida y hasta 1996 comenzaron a aplicarlos. Lo que nos dice es que San Joaquín es un pueblo potencial que puede pasar lo mismo que en Minamata. Y el problema es que en Japón es una isla pequeña donde el riesgo fue menor y fue controlado. En San Joaquín tiene una alta concentración de población y está alrededor de lo que es Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México. El mercurio se presenta en la corteza terrestre de manera natural, ya sea por erupciones volcánicas o roce entre las placas. Según la ONG, lo que está permitido como no tóxico es que en una piedra exista de 10 partes por millón a 20 partes por millón. Después de eso se considera tóxico. En el agua o en las aves se considera de 0.05 gramos por kilo a 2 gramos por kilo. Como conclusión de este proyecto, cabe destacar que obviamente el mercurio es un elemento metálico muy tóxico y nocivo para la salud, tanto humana como en la flora y fauna de nuestro planeta. Tenemos que saber que el mercurio, al unirse con otros compuestos, forma sustancias que son muy nocivas para nosotros, como por ejemplo el metilmercurio, que ya nosotros no los producimos, pero los seres vivos que están abajo de nuestra cadena alimenticia los producen y nosotros ingerimos tales compuestos y así somos contaminados, también con procesos industriales, con minería. En conclusión, el mercurio es un elemento muy peligroso aún estando en su estado puro, ya que es fácil que reaccione con otros elementos creando así compuestos muy tóxicos. Hay que tomar en cuenta que debemos tener cuidado tanto los componentes de nuestra vida cotidiana, están más presentes de lo que imaginamos. Como prevención deberíamos informar a las personas, ya que es muy fácil intoxicarse por metales pesados y es aún más fácil de lo que imaginamos porque están muchas veces presentes en cosas que nosotros no tenemos en cuenta que están, como pinturas, como cuando quemas combustibles fósiles, etc. Por otra parte, esto hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida humana y qué tan fácil es uno como ser humano morir por cualquier elemento químico. Y en lo personal, yo diría que hay que tener precaución de las cosas que hacemos. Pues como experiencia personal sobre el mercurio tal cual, en un momento de mi infancia, cuando sufría un poco de catarro, mi mamá solía ponerme termómetro en la boca. Y como yo no sabía lo que tenía el termómetro, lo masqué, o sea, la bolita esa que aparece yo la masqué y se rompió el termómetro, aparte de que me pasó un poco de vidrio raspándome por todo casi en el esófago por ahí. Yo supe no comerme o tragarme el mercurio porque esa bolita de mercurio que pensé que era sólida en realidad era líquida. Y mi mamá vio eso, me hizo escupir, me lavó la boca y me llevó a un doctor. El doctor le explicó a mi mamá qué consecuencias yo hubiese tenido yo si hubiese ingerido mercurio en tal estado. El doctor, mi mamá no me lo contó tan a detalle, pero en conclusión tenían que operarme para arreglar todos los daños que me hubiese hecho dentro del intestino, el estómago, tráquea, etc. Nuestra propuesta de campaña es informar a las personas de los riesgos que conlleva desechar la basura o la materia que tiene mercurio de manera explícita o implícitamente dentro del producto. Tales son los focos o lámparas, los termómetros, las cosas que están pintadas con pintura que contiene mercurio, porque tiene un riesgo muy alto. Claro, como lo ya anteriormente visto en el video, sabemos que el mercurio, si su obtención es de una manera inadecuada, sin protección, o estamos propensos a inhalar mercurio de manera intermitente o seguida, puede conllevar una salud crítica hacia nuestra persona. Tal es
que debemos aprender a desechar los residuos tóxicos del mercurio de una manera prudente, ya que así estaríamos colaborando a las personas que viven en un continente como por ejemplo en África, que las personas que no tienen de qué vivir usan los materiales, los residuos, la tecnología, lámparas, todo eso, y los queman al aire libre para obtener los metales tales como plata, oro, cobre, pero ellos no piensan en los riesgos que están corriendo al momento de estar inhalando el mercurio, y eso lleva a su futura muerte. Entonces nuestra propuesta como campaña sería informar, sería ir hacia los lugares más recónditos de la Tierra, o lugares donde nos llega muy fácil la información, para informar sobre estos riesgos y cómo ya ha habido casos anteriores y cómo quedan estas personas después de haber sido intoxicadas con mercurio.